Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes, bienvenidos Hola, ¿cómo andan? todos. Abrimos la puerta del consultorio, pastora. Amén, Recibimos a todos los que quieran amén, participar, que quieran amén, entrar. Acomodan las amén, sillas, así amén, entramos más. amén, Seguimos la cuarentena nomás, amén. así que tarde fresca hoy, pastora. Sí, Lindo para estar en casa, con mate sí, amargo, un anotador, la Biblia, amén, amén, intentar juntos con la palabra del Señor y el Espíritu Santo, encontrar algunas respuestas a las inquietudes que amén, solemos tener, los que caminan con el Señor y los que nos están amén. viendo y por Sí, allí Señor. no tienen tanta idea de cómo es esto de andar con Dios, Amén, mientras estemos en esta tierra y asegurar también la vida eterna. amén, Así que le damos la bienvenida a todos en esta tarde de sábado, amén, fresquita, si están dispuestos ya para meditar, para aprender, para repasar, los que lo saben, para anotarse, hacerse una especie de bosquejo, como siempre les amén, decimos, para que tengan amén. ustedes también para hablar con otros, a ayudar a otros. No sé cuándo el pastor Marcelo nos había comunicado la inquietud de que tratemos el tema del pecado, de la reincidencia en el pecado, Amén. como encontrando explicaciones en la Biblia de por qué hay personas, hay familias o personas, individuos, que vez tras vez, como diría un poeta, tropiezan con la misma piedra. ¿Qué pasa? Que no hay cambios sustantivos, importantes, determinantes en sus vidas y aparentemente vuelven otra vez a tropezar en los mismos inconvenientes o en los mismos pecados, para ser concreto. Así que la pastora Majo me comentó algo allí cuando estábamos hablando de esto, y yo dije, claro, es una de las razones, o puede ser una de las razones, porque evidentemente cuando el problema es abarcativo, así que incluye a muchas personas y trasciende las épocas, trasciende las generaciones, entonces uno encuentra distintas explicaciones, no es tan simple. ¿Y por qué los cristianos pecan? Bueno, cuando uno va a la Escritura y ve que tantísimos hombres de Dios se han apartado, otros más contemporáneos en la historia han terminado mal sus carreras, otros amigos nuestros, compañeros también. Entonces, evidentemente, no es tan simple la respuesta a un problema que es bien complejo. El mate está espectacular, así que espero que ya estén dispuestos ahí. Vamos a ir a varios versículos de la palabra de Dios como hacemos. Antes de ayer, creo que fue, me llamó una hermana diciéndome que de una charla que habíamos traído sobre cómo entender la voluntad de Dios, y le dije, mira, anda a YouTube después a nuestro canal, creo que está en mi canal ese, pero la pastora también tiene otro canal, y están los videos que grabamos, quedan todos allí, porque yo la verdad que después me decía dentro de 15 días que dije hoy, y no me acuerdo todo. Así que están ahí los videos para ir chequeando, ir repasando, tomando notas si ahora algún versículo se les pasa, porque es importante que todo lo que pensemos, lo que decimos nosotros, lo que ustedes piensen después, lo puedan argumentar, lo puedan fundamentar con la palabra de Dios, no simplemente decir. En YouTube estamos, bueno, como Juan Esteban Rolón y Majo Rolón Esteve, así nos pueden encontrar y como dijo el pastor, pueden chequear otra vez los vivos que ya hicimos en Facebook y que a veces, bueno, van quedando ahí en Facebook y en Facebook en realidad hay que usar otra privacidad también porque es una red social compleja, entonces en YouTube igual ustedes la van a encontrar y la pueden escuchar nuevamente ahí. Así que listo, le damos información, porque eso que pasó estos días me sirve a mí para, esta hermana no es de acá, siquiera de la ciudad, de otra ciudad, pero viene bien para que le diga a ustedes que son de acá, que son hermanos nuestros, que hagan lo mismo. Cuando le queda alguna duda, quedan grabados los videos y usted puede repasar allí con la palabra del Señor y ver lo que decimos. Si usted prestó atención en los últimos sábados, además de hablar de cómo entender la voluntad de Dios, que es algo muy importante para la vida, porque a esta hermana le había quedado Claro. que cuando uno no anda según la voluntad de Dios, pierde tiempo, pierde energía y a veces pierde plata. Y si usted es como yo, que no me gusta perder, a mí no me gusta perder ni jugando a la pelota, pastora, cuando juego a la pelota. Algunos dicen, yo juego para divertirme, que pasa que si yo no gano no me divierto, así para poderme divertir tengo que ganar.
Así que si a usted no le gusta perder, es bueno andar según la voluntad del Señor. Entonces, Amén. no andar según la voluntad del Señor es pérdida de tiempo, es pérdida de energía Amén. y es pérdida de plata a veces cuando la ponemos en cosas que no prosperan porque Dios no está de acuerdo, porque no es su voluntad. Luego hablamos de la obediencia. Por eso el pastor Marcelo inquieto con el tema del pecado, porque estaba en sintonía con lo que veníamos hablando. Hablamos de la importancia de la obediencia, porque no alcanza con saber la voluntad de Dios si no obedecemos. Vamos a estar en el mismo punto. Y por ahí también el pastor Marcelo hacía hincapié, ¿no?, a que son personas que han hecho talleres, que han hecho sanidad. Entonces, ¿por qué reinciden en el pecado o por qué se quedan viviendo en el pecado? Entonces, como planteó, si podíamos tocar el tema, es así que el pastor Juan, obviamente, como dijo, lo charlamos un poco así personalmente. Y también le dije que, bueno, ayer al apagar el vivo, muchas chicas que ahora veo que se están empezando a conectar, que si bien todavía no nos conocen como pastores, porque se han conectado por No Tires la Toalla, por este vivo, van a tener respuesta a esa pregunta que hicieron ayer a cortar el vivo, ¿no?, de por qué la situación de estar en pecado cuando no estoy casada. Y bueno, el pastor va a explicar a la luz de la palabra, y fue bueno que tengas luz, es muy lindo que tengas luz, porque lo que tratamos de hacer no es ayudarte a vivir en santidad, porque la santidad trae bendición a la vida, trae bendiciones a la familia, ¿no? Como me preguntó una de ustedes, qué era eso de porque después escucharon la canción nuevamente, la bendición recae sobre los nuestros, recae sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, como así también el vivir en maldición, ¿no? Claro. Por eso que no vamos a volver a hablar de la obediencia, de algunos otros aspectos del pecado que a lo mejor encontremos una explicación, como hablamos con el pastor Marcelo, pero ¿por qué se persiste? ¿Por qué no se sale? Si todos sabemos que es lo mejor. Yo le dije el otro día, lean el capítulo 28 de Deuteronomio, hay una lista enorme de bendiciones en todas las áreas del ser y una lista de maldiciones o consecuencias negativas, si a usted no le gusta mucho la palabra, de consecuencias adversas, negativas cuando desobedecemos. Y más que pensar en un Dios que se ensaña con el que desobedece, es la consecuencia propia de salirse del diseño, pastora, de salirse del modelo. Si usted va por la ruta y hay un cartel que dice dobla a la izquierda y usted dobla a la derecha y hay un barranco ahí y se pone el auto pata para arriba, en realidad la indicación, que era el mandamiento, lo estaba guardando, lo estaba cuidando. Ahora usted puede volantar en el sentido que le dice la Biblia, o girar el volante en el sentido opuesto, y después las consecuencias, pero no es que Dios ensaña y la mano de Dios, el dedo está, ¿ves?, quien desobedece para castigar, sino que hay consecuencias propias de los actos. Claro. Por eso Dios dice, vayan para la derecha, porque en la derecha está la bendición, el ser humano que tiene libertad para elegir va para la izquierda, y allí están las consecuencias indeseables para la humanidad, para las naciones, para las familias o las ciudades o los individuos, dije de mayor a menor. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca del pecado, algunas definiciones. En esto difiere bastante. Hace poquito alguien me preguntó sobre qué contradicciones hay entre la psicología y la teología. Básicamente son 4 o 5, no las tengo todas de memoria la pastora porque no voy a hablar de esto, pero hay una que es esta, que tiene que ver con esto, es, en el caso de la teología, tenemos fundamentos para creer que hay consecuencias del pecado. Ningún psicólogo, a menos que sea cristiano, que los hay, te va a decir que algunas circunstancias vividas son consecuencias del pecado. Van a encontrar las explicaciones en otras cosas. Claro. Tampoco ningún sociólogo, la catástrofe, la consecuencia del pecado. Pero sí la Biblia es enfática y le da argumentos a los que creemos que evidentemente hay consecuencias negativas sobre nuestras vidas cuando transgredimos esas normas de Dios, o bien, como dije recién, que yo lo explico así para que se entienda mejor, si la Biblia dice girar el volante a la derecha, te está advirtiendo, te está protegiendo de algún mal que te va a encontrar a la izquierda. Cuando uno ve esos carteles, pastora, que dice danger, peligro, en las cabinas de gas o en las de electricidad, desde alta tensión, y uno puede no obedecer si quiere, ¿cómo no? Pero no se le puede atribuir a un brazo que por allí castiga, sino bien a las consecuencias de esas. Además, el doble mensaje, que por ahí los que tenemos familia, los que tenemos hijos, el doble mensaje que también podemos dar, que eso es un peligro, ¿no? Porque nosotros de pronto le enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios o a ser obedientes a la palabra de Dios cuando nosotros con nuestro ejemplo no estamos obedeciendo a Dios. Claro. Ese doble mensaje para un niño o para un adolescente es complejo, porque de pronto como papá les exigimos vivir en obediencia. Claro. Entonces el doble mensaje también puede hacer daño a la familia. Claro. Yo dije el otro día que podía, creo que alguna vez titulé un sermón así,
obedece y échate a dormir. Creo que arranqué así la charla del otro día, de lo determinante que es obedecer. Yo decía, obedece y nada más, pero no era tan simple, igual dijimos algunas otras cosas que tienen que ver, porque en realidad no es así de simple, pero bastante simple igual. Hay una tranquilidad, una paz cuando uno vive en obediencia, hay un resultado. Claro. Si no, insisto otra vez, vuelvan a leer el capítulo 28, sobre la economía, sobre la familia, sobre el bienestar personal, sobre la conciencia, como dice el apóstol Pablo, estar tranquilo, que la conciencia no te diga eso está mal, eso está mal. La verdad que tiene beneficios múltiples en lo emocional, en lo personal, en lo familiar, en lo económico. Así que, como dije el otro día, que alguna vez titulé así, obedecer y echate a dormir es obedecer y quédate tranquilo. El punto es, claro. ¿Y por qué no podemos? Entonces, como decía el pastor, si es tan fácil. Claro. Bueno, intentaremos explicar por qué, si sabemos, por qué si entendemos, por qué si está claro los beneficios, igual los seres humanos en general y nosotros en particular no obedecemos lo que Dios ha establecido, por ende pecamos. Y hasta a veces hablábamos con el pastor Juan también, que los que son evangélicos o conocen la Biblia, ¿no? También tratan de utilizar la Biblia para justificar su desobediencia. Y eso tampoco está bueno, ¿no? Porque la Biblia habilita a obedecer, no habilita que yo justifique mi desobediencia, ¿sí? Y ese es un peligro cuando a veces el que permanece en desobediencia o el que reincide en el pecado, tomándose de la palabra, justifique esa manera de vivir. Yo opino como siempre hacemos acá, yo a veces por cuestiones de tiempo, la verdad que no puedo decir todo lo que, porque si no tengo que hacer un video de 5 horas, pero algunas cosas yo les he dicho, mire, esto se enseña, no necesariamente hay argumento para eso, pero se enseña. Y cuando uno va a la palabra y ahonda y es serio en el estudio de la Escritura, uno llega a algunas conclusiones. Nunca ningún texto de la Biblia te va a justificar o a llevarte a justificar que desobedezcas en algo a Dios. Quien así lo interprete o te lo enseñe, la verdad es que está equivocado. Y te va a traer problemas a vos. En realidad tampoco es una justificación, es decir, porque a veces algún cristiano dice, yo aprendí mal. Bueno, en un punto hay que hacer como los discípulos de Berea, hay que repasar la Escritura y ver si lo que nos dijeron es como nos dijeron, claro. Porque igual las consecuencias son para nosotros. Mi pastor me enseñó mal, que yo tuve cuando era chico. Bueno, un punto que yo tengo que velar por mí, por no equivocarme yo, por saber qué dice la palabra del Señor y hacer conforme a eso. Y si yo tuve un pastor que me lo enseñó mal, bueno, que Dios lo juzgue a él un día y haga Dios lo que tenga que hacer, pero eso no me va a excusar a mí de mi desobediencia porque yo hace 10, 15 o 20 años aprendí algo mal. Claro. Qué bueno está el mate, pastora. Bueno, vamos a la palabra. Si están todos ahí, están todos con el anotador, con el book de notas, con alguna lapicera, con la Biblia. Si están todos ahí preparaditos ya, vamos ahí a la palabra. Algunas definiciones primero para que entendamos de qué estamos hablando. Y hay una que es en la Biblia muy clara, bien contundente, bien sintética, y con esa vamos a arrancar. Que se encuentra en la primera carta de Juan, la primera carta de Juan, no el Evangelio, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y verso 4 hay una muy buena definición, cortita, concreta, de qué es pecar o qué es el pecado. Entonces vamos a leerla. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, hablando de la ley divina, de la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley. Es una definición muy buena, muy corta, bíblica además, y que de alguna manera dice, el que infringe la ley, lo que está establecido por el Señor, entonces está pecando. Porque el pecado no es otra cosa que infringir la ley de Dios. Así que, para comenzar eso, entonces cada vez que hablemos de pecado, hablamos de esos que yo te dije, viste, a forma de ilustración, cuando el cartel te dice girar a la derecha, vos y yo tenemos que girar a la derecha. Lo que hay en la izquierda es lo que Dios nos quería evitar. Ahora vos y yo vamos al volante y hacemos lo que nos parece. Pero si hacemos, si somos fieles en obedecer a lo establecido por Dios, las garantías de lo que yo me voy a encontrar delante de mis decisiones, las da Dios. Entonces yo en eso trato de ser sabio. Le pido al Señor sabiduría, siempre trato de ser sabio, porque no me gusta equivocarme, no me gusta perder tiempo, no me gusta infringir la ley de Dios, no me gusta estar intranquilo. Entonces, como no me gusta nada de eso, digo, Señor, dame luz para obedecer. Así que, eso por un lado, primero, esa definición. Recuerden, a los que nos vienen siguiendo ya hace un tiempo, cuando hablamos de absolutos, conciencia, preferencia,
Y yo dije aquella vez que algunas iglesias, algunos pastores, en algún tiempo se ha enseñado lo que la Biblia deja a la preferencia de cada uno y a la conciencia de cada uno como absolutos. Y así se ha enseñado y le han puesto cargas al pueblo que el Señor no le pone, excepto que su conciencia, cuando maduran, cuando crecen, cuando conocen más a Dios y a la Biblia, que de hecho algo vamos a decir esta tarde porque tiene que ver con eso, con cuanto más sabemos, más conscientes somos de lo que está bien y está mal. Cuando menos sabemos, o sea, más ignoramos, a lo mejor nos estemos equivocando por ignorancia. Pero ya lo vamos a decir dentro de un ratito. Lo que dije aquella vez concretamente es, hay cosas que para Dios son absolutos, que no lo dejó ni a la conciencia ni a la preferencia. De eso vamos a hablar hoy, de lo que sí o sí es pecado, que no hay ninguna forma que lo podamos mirar y que habilite al hombre a hacerlo. De eso estamos hablando. Cuando nos tocó hablar de la conciencia y la preferencia, también lo dijimos así con énfasis. Y si a alguno le enseña que eso que Dios dejó a conciencia es un absoluto, yo le diré, pues se equivoca, enseña mal. Pero esto no, de esto que voy a hablarte yo hoy es de los absolutos de Dios, Claro. de lo que Dios sí o sí ha mandado para que vivamos y no hay ninguna manera que podamos concebir eso que no sea obedeciendo a eso establecido por Dios. Claro. Lo segundo que quiero decir que es importante, sobre todo para los hermanos, que tenemos varios líderes que nos miran, nos siguen, que aconsejan, o sin ser líderes, pero también aconsejan, vaya de todo, pastora de la Viña del Señor, pero en este punto del pecado hay algo que hay que tener muy en claro, que es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Se lo dijo en la segunda carta, capítulo 2 y verso 15, cuando le dice que se presente a Dios, se acuerda, pastora, como un obrero aprobado, entre otras cosas le dice que traces bien, que esta versión Reina Valera dice que uses bien, hay otra que dice que traces bien, que me gusta más a mí el término trazar, que traces bien la palabra de verdad. Entonces, cuando hablamos del pecado y de la gracia del Señor y del perdón del Señor, uno tiene que trazar bien la palabra del Señor, usar bien la Biblia, que es lo que usted decía recién, pastora, que no hay que usar la Biblia como excusa para, Claro. por ejemplo, sería. Entonces, lo segundo que quiero decir es que en este tema, como en cualquier otro, pero en este tema muy importante, que tracemos bien la Biblia. Entonces yo puse algunas preguntas Pastor, hoy. no dijiste dónde estaba, ¿eh? Segunda de Timoteo 2.15. Bien. Lo dije, sí, capaz que medio rápido. No lo dijo. Ay, cuando termine este video voy a volver a mirar este video Para ver si tiene razón. porque no me gusta perder. Me parece que no lo dijo. Sí, yo creo que sí. 2.15. Entonces yo hice unas preguntas hoy que las subí al Estado, para esto de trazar bien la palabra de verdad. Cuando citamos un texto de la Biblia para referirnos al pecado, ¿es antes de la conversión o después de la conversión? Claro. ¿Es para el cristiano o es para la persona que no conoce de Dios? Claro. Cuando hablamos de las consecuencias del pecado, ¿es para el mundano o para el cristiano también? Entonces, Claro. cuando hablamos de la gracia, los pecados, ¿son los pasados o los presentes y los futuros los que Dios te perdonó? Claro. Hice una serie de preguntas como para que cuando vayamos a la Biblia, hermanos, debemos trazar bien la palabra de verdad. Amén. Y no aplicar una palabra que está dada para el pecado antes de la conversión que otra palabra que está dada para el pecado después de la conversión. Porque hay luz, Claro. hay conciencia. Claro. Se sabe, entonces no es igual. Claro. Eso es lo segundo que quiero decir. Lo tercero, que tiene que ver con esto que acabo de decir, se encuentra en la primera carta de Juan también, capítulo 5 esta vez. Vamos a hablar bastante de Juan porque Juan habla mucho del pecado, de la obediencia, del amor, habla de varias cosas así que son muy puntuales para la fe cristiana. Pero en el capítulo 5 dice cosas interesantes que tienen que ver con esa síntesis que yo hice de preguntas ahí para que reflexionemos. Porque dice así, mire, lo voy a leer. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versos 15 y 16, 17 y 18 para los que anotan. Dice, leemos del 16 mejor, porque el 15 viene con otro tema que venía de arriba. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, y agrega esta expresión que es controversial, que cuando uno la estudia, la analiza, porque son de esas cosas que aparecen en la Biblia que son difíciles de comprender, porque dice así. Si alguno viere a su pecado, cometer pecado que no sea de muerte, esa es la expresión más controversial, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, y ahí entonces empiezan las teorías teológicas. Hay pecado de muerte. Dice,
Por lo cual, yo no digo que se pida. No está diciendo Juan, está prohibido pedir, sino que él no aconseja que se pida. Claro. Pues también yo he escuchado a algún predicador decir, y por esos pecados no hay que orar. La verdad que Juan no está diciendo eso. Dice, Claro. yo no digo que se pida, que no es lo mismo que decir, yo digo que no se pida. Claro. ¿Entiende el juego de palabras, pastora? Bien. Sí, sí, Él sí. dice, yo no digo que se pida. Pero la definición de pecado de muerte y pecado de no muerte, eso es lo que es. Ahora voy a explicar un poco. Dice, y sabemos, el 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces acá establece dos cosas Claro. como conceptos. El pecado de muerte y pecado no de muerte, y luego habla de el pecado antes de la conversión o después de la conversión, porque dice, el que nació de nuevo no Claro. practica el pecado. Claro. Entonces, cuando hablamos de pecado, ¿de qué hablamos? ¿De la práctica de pecado? O como decimos a veces los pastores, o comúnmente los evangélicos, caer en pecado. El que es nacido de Dios puede caer en pecado. De hecho, hay un montón que ha Sí, pecado, sí, sí. hemos pecado. Pero no practicamos el pecado, que es otra cosa. No es algo habitual en nuestras vidas. Nos genera problemas de conciencia el hacerlo. No lo aceptamos como algo natural y normal a nuestro diario vivir. Así que no es igual practicar el pecado, que es de lo que está hablando Juan, a pecar. Claro. Pecar, pecamos todos. Practicar el pecado es una evidencia de que la persona no ha nacido de nuevo. Por eso dije, pastora, si estamos hablando de pecado antes de la conversión o después de la conversión, cuando citamos esos versículos de la Biblia. Porque dice concretamente la Escritura, si nació de nuevo, no practica el pecado. No está diciendo que no peca, dice que no lo practica como algo habitual, algo normal en su vida. Perdón, pastor, Sí, pastora. ponete contento porque dicen que lo dijiste, ¿eh? Ganó el pastor, me pusieron. Qué feliz que estoy. Está re contenta. Esto es como ganar en el fútbol 5 un día arriba, más o menos. Sí. Porque yo juego para divertirme, pero si pierdo no me divierto Y para ustedes nada. que son pícaros que se pusieron a buscarlo enseguida. Qué bien, gracias a los que han colaborado. Bueno, así que primero lo que tenemos que considerar al hablar de pecado, pastora, que esa era la pregunta que tuvimos en casa el otro día, Claro. ¿se habrá convertido? Pastor Marcelo, que nos está mirando ahí, que vi la que estaba mirando. Claro, era lo que el pastor Marcelo planteaba, ¿no? El tema de la Si practica el reincidencia. pecado y no tiene conciencia, a lo mejor es un asistente de la iglesia evangélica, pero no se O se convirtió. justifica, que también puede ser. Yo le dije Ya al nos vamos a pastor meter, ya Juan, nos vamos a ahí meter nos vamos a en las otras. Nos vamos a meter en las otras. Lo primero, el primer tamiz es, ¿se habrá convertido? ¿Convirtió o no se convirtió? A lo mejor si no se convirtió, entonces sigue con su vida normal, excepto que asiste a la iglesia. Pero acá está lo del nuevo nacimiento, por eso dije que hay que trazar bien la palabra cuando hablamos del pecado y de otro tema, pero en Amén. este que es bien puntual, Amén. porque si la persona no nació de nuevo, si no se convirtió de veras, entonces a lo mejor no haya mucho cambio de vida. Esa es la realidad. Y asiste a nuestro templo y asiste a nuestra iglesia, pero no nació de nuevo. Entonces dice Juan, el que nace de nuevo, el que se ha convertido, no practica el pecado. Así que, y acá la pregunta compleja, yo sugiero que yo leí un par de comentarios que tengo también, o que me puse a laburar, pastora, porque esto era complejo. Sí, sí, es un Hay algunas tema. otras cosas que las tocamos de taquito, pero estaba complicada. No, y además que esto que nos había planteado el pastor Marcelo en la semana, digamos, pero también le digo al pastor que a través de los vivos hay muchas personas que se han conectado, no nos conocen todavía porque no han venido a la iglesia y que les toca, digamos, la palabra de Dios y queremos arrojarle la luz también por la palabra de Dios, porque una decisión de desobedecer no es una decisión cualquiera, entonces No, por eso le no. queremos dar seriedad. No, no, por ¿Está? supuesto. Veo que esta cosa de que la otra vez lo que dejó a conciencia, primero yo como predicador, además como dije el otro día que tengo por la gracia de Dios enseño milética, a veces cuando puedo y cuando se da Claro. enseñar, también aconsejo lo mismo, el que tiene la palabra de Dios y te dice algo en el nombre de Dios, que se prepare bien para hacer eso. Claro. No te puede decir algo que te dejó a conciencia como y ponerte una carga insoportable que te vaya al infierno con cosas que Dios dejó a la conciencia. Punto. Ahora, los absolutos de Dios son otra cosa. Claro. Yo jamás te voy a decir a un absoluto de Dios, y no, fíjate si podés andar manejándolo, no, eso se obedece, como para Claro. todo el mundo, esto es tajante, cortante. Así que, ahora respecto de eso que dice Juan, y algunas teorías teológicas de qué sería el pecado de muerte. Yo escuché decir por allá alguna vez, el único pecado imperdonable, el pecado de muerte sería la blasfemia contra el Espíritu Santo, Contra ¿se el acuerdan? Espíritu Lo dijo Santo. Jesús a eso. Sí. Juan, la verdad que no le estaría apuntando a eso, más bien
a aquel pecado deliberado, que ya lo vamos a tratar más adelante, cuando citemos la porción de Hebreos. Al pecado que se hace por rebelión, por rebeldía. Yo sé que está mal y no me interesa, voy y lo hago. Yo sé que tengo luz, pero la verdad que más importante mi pecado que la demanda de Dios respecto de eso. Entonces hay una actitud de rebelión, de rebelión. Entonces el pecado de muerte, el pecado que sí o sí te va a llevar a la muerte, sería la mejor expresión, es aquel pecado que se hace deliberadamente, aunque yo tenga luz de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo que Dios quiere y no quiere, porque hay una actitud en mi corazón, en mi ser, de rebeldía contra Dios, y a eso lo voy a seguir haciendo, le guste al pastor o no, le guste a la pastora o no, le guste a Dios o no, que sería lo más importante, porque me guste a mí o no, no te va a cambiar mucho la historia de vida. Pero que vos hagas algo que a Dios no está de acuerdo, eso sí te va a cambiar la historia de vida, y eso es lo que yo te recomiendo que no hagas. Así que una definición que da Barclay que me gustó acerca de eso es: el pecado es por impulso, por ignorancia o por rebelión. O por rebelión, es deliberado. Entonces ahí hay una actitud del corazón que dice Juan, que Dios considera, uno te va a llevar inexorablemente a la muerte espiritual, y como dice por ahí Pablo, pastora, ¿se acuerda? Sí. En la carta a los Corintios, que algunos por persistir en el pecado, cuando habla de la cena del Señor han muerto, duermen, dice, o sea que no es juguete el pecado, pero cuando es deliberado, cuando es por rebelión, cuando es consciente, cuando yo sé que Dios no espera eso de mí, lo hago igual, y bueno, y listo, y lo hago. Sí. Donde primero está mi pecado, y en todo caso después estará la voluntad de Dios. Entonces, eso sí, diría Juan, te va a llevar inexorablemente a la muerte. ¿Cuál es el pecado que no es de muerte, según esta hipótesis que hace, esta teoría teológica que hace Barclay, con la que yo además coincido, por eso que lo traigo, entre todas las cosas que escucho, digo, que leo, claro. Fijo una postura, aquel pecado que se hace por ignorancia, porque si no sería Dios injusto. Yo pequé no sabiendo, como algunas personas, como bien dice la pastora, preguntan, ¿y por qué estaría mal? Pero nunca me dijeron. Entonces, si yo tengo que considerar a un Dios justo, que castiga, que trae muerte espiritual, y hasta un caso, como dice Pablo, muerte física, si me llena de consecuencias negativas por algo que no sé, entonces sería un Dios injusto, no un Dios justo. Entonces, por eso es importante cuando entendemos desde qué lugar se peca. ¿Se peca por ignorancia? ¿Se peca por desconocimiento? ¿O se peca deliberadamente por rebelión? ¿Es un impulso que yo no puedo controlar, que me excede a mi voluntad, como le suele pasar a las personas que tienen vicio y se sienten muy mal, porque no pueden controlar eso, y tiene que ver con la obra del Espíritu Santo y de Dios? ¿O yo que tengo ese mal hábito, ese hábito pecaminoso, cuando lo tengo digo, ¿qué me interesa? Yo voy a la iglesia, pero hasta ahí nomás, o sea, yo lo sigo haciendo. No es exactamente igual. Un estado, diría Juan, te va a llevar a la muerte. El otro estado, allá es el perdón, por lo menos hasta que tengas luz. Porque no es igual un pecado, como digo, por ignorancia o por impulso, a un pecado deliberado o por rebelión. Claro. Entonces, el pecado deliberado es el que persiste en pecar, y ese termina irremediablemente en la muerte espiritual. Solo accede a la gracia el que se arrepiente. Es decir, yo puedo pecar, porque la Biblia dice, el que dice que no peca miente, pero hay un arrepentimiento, hay un desconocimiento de eso como mío, no lo considero propio, no está en mi ADN espiritual. Yo lo rechazo porque tiene que ver con mi vieja vida, pues no tiene que ver con mi nueva naturaleza, pero está esa actitud. El no tener esa actitud, evidentemente, va a llevarme irremediablemente a la muerte espiritual. Hay un sentimiento ajeno y contradictorio cuando yo me he convertido y no lo reconozco como parte mía. Así que el estado de la persona que ha escuchado a su pecado más que a Dios, la persona que escucha su pecado más que a Dios y que lo considera que es normal y que además es grato, claro, entonces esa persona, Pastor Marcelo, va a seguir pecando. El punto está que esa actitud, ese estado del alma, de su espíritu, de su mente, de su corazón, va a llevarlo a las consecuencias negativas del pecado.
pudo haber salido, digamos, porque la gracia de Dios la tenía, pero él escucha más a su pecado, abraza más a su pecado que a la voluntad del Señor. Entonces dice Juan, no que no pidamos, dice yo no aconsejo pedir, Claro. pero alguno puede pedir, está bien, pero va a tener poco resultado, digo yo, que por ahí lo que plantea el pastor Marcelo es especie de frustración. Si la persona abraza más su pecado que a Dios, es difícil. Y eso es lo que dice Juan, y va a llevarlo irremediablemente lo va a llevar a la muerte espiritual primero, y no, como dice Pablo a los Corintios, a veces hasta consecuencias en el cuerpo, y algunos se han enfermado, etcétera, etcétera. Así que, lamentablemente, seguimos teniendo desde allá, pastora, desde el Edén, la libertad de aferrarnos a las Claro. demandas del Señor, Sí, sí. andar según las leyes que Él ha establecido, o hacer lo que mejor nos parezca. El tema es que hay consecuencias gratas para los que obedecen y consecuencias no deseables, no gratas para aquellos que no obedecen. Pero ese es uno de los problemas de por qué se peca. A veces por ignorancia, por impulso, por desconocimiento, otras veces porque hay un acto deliberado, ¿no? Perdón, pastor. Sí. Alguien puso recién ahí en los comentarios que Dios nos perdona muchas veces y entendemos el perdón de Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Ese va a ser un tema de No tires la toalla. Así que estate atenta que lo vamos a tocar en No tires la toalla como parte de la sanidad de nuestro interior. Bueno, muy bien. Eso ha pasado a lo largo de toda la historia. Esto que yo dije, en nuestras generaciones pasadas, uno va a la Escritura, siempre ha habido personas que aún naciendo de nuevo han abrazado más su pecado que la voluntad del Señor, que lo establecido por Dios. Dice Juan, van a ir el camino de ese estado es la muerte. Los que no, claro que hemos pecado por ignorancia, ya cuando Dios te da luz, hay una condición distinta delante de Dios. Por eso cito a esas personas que por ahí le preguntaban a la pastora María, pero ¿por qué está mal? Porque a mí nunca me dijeron. Bueno, entonces, claro que Dios va a tener misericordia y la sigue teniendo siempre para aquel que se arrepienta. Perdón, pastor. Ayer yo le comentaba al pastor Juan que una de las chicas que escribió cuando cerramos No tires la toalla, que es una chica que no está casada, ella una de las cosas que me dijo era que, bueno, que la persona que está a su lado no se quiere casar, su compañero, digamos, no quiere casarse. Lo que yo le traté de explicar es que la salvación es individual. La salvación es individual. Entonces, en este caso, yo también tengo que velar por mi salvación. ¿No es cierto, pastor? Claro. Y cuando cortamos el vivo y estuvimos charlando un rato bastante largo con ella, que acá estás también en el vivo, lo que le comentaba al pastor y bueno, buscando también la ayuda pastoral desde el lado de Juan, era poderle decir también que bueno, ella tiene que velar por su salvación, ¿no? Por su salvación. Y a veces cuando es así compartido, digamos, Claro. que el otro te pone en una situación difícil de pecado, y bueno, ahí hay que tomar decisiones, y a veces tomar ese tipo de decisiones también es bastante personal, ¿no? Pues yo hasta a veces lo planteo desde el punto de vista del amor de su compañero. Claro, Sí. ¿hasta qué punto la Claro, ama? si para vos es importante y para tu compañero no es nada importante, no sé, ya ni siquiera desde el punto de vista, yo por ahí porque como la amo mucho a usted, yo no entiendo esos pensamientos, Claro. pero si para vos es muy importante, ¿cómo que para tu compañero no? En todo caso que lo haga por vos, lo haga por la importancia que tiene para vos y realmente amor lo que hay. Claro, el pastor Juan me decía decirle eso, ¿no? Que si bien no lo haga por Dios el muchacho, pero Claro, que lo haga por ella. a lo mejor no le dé un sentido espiritual, ni que crea Claro. él que trae bendición a su casa, cosa que es así, pero por ahí que no lo crea. Por lo menos si para uno de los cónyuges es muy importante algo, pues tiene que ver con su fe, con su mirada de la moral, con su expectativa de vida. Yo la verdad que me pregunto qué tipo de amor es aquel que no complace a su compañero. Desde ese punto de vista nada más. Después hay cuestiones más teológicas, más importantes para mí. No es que el otro no lo sea, ¿no? Pero yo a veces hasta me salgo del rol de pastor y digo, pero ¿cuál será el amor que se tiene? Bueno, pero esos son pensamientos míos, ya no es de lo que dice la Escritura. Otra cosa que ha pasado, como dije, son múltiples las razones a la inquietud del pastor Marcelo, pero esto que dije primero, esto ha pasado. Lo otro que ha pasado es un pensamiento que se ha filtrado en la iglesia cristiana, que ha distorsionado un poco los valores de la fe cristiana. Entonces hay como hemos venido diciendo, hay una inconsciencia con el tema del pecado, porque la verdad que no se enseña. Como no se enseña, hay un montón de generaciones que no tienen ni noción de cuáles son las consecuencias de pecar o cuáles son las bendiciones. Me gusta plantear siempre lo positivo.
las bendiciones enormes que hay para los que están en obediencia. ¿Y a qué tipo de influencia me refiero? Hay un tipo de pensamiento mundano, que cuando yo era chiquito, pastor, a los únicos mundanos eran los que iban al boliche, era como que ser mundano era... Claro. Así que si vos no ibas al Ir a boliche, bailar. era el más espiritual de todos. Lo mundano era ir al boliche y vestirse de determinada manera. Cuando uno crece un poco en edad y en conocimiento de Dios, entendemos que el pensamiento mundano se filtra en las universidades, se filtra en las escuelas secundarias, se filtra en la sociedad, viene con saco y corbata en muchos casos y no tiene nada que ver, el pensamiento mundano me refiero, no tiene nada que ver con ir al baile o no al baile. Al fortín sería para los más viejos acá, para los veteranos, o ir al boliche, porque ahora está todo cerrado. Pero es mucho más que salir a bailar, es mucho. El pensamiento mundano, cuando se filtra en el pensamiento cristiano, en la iglesia cristiana, va socavando de alguna manera los pilares, las columnas que sostienen ese pensamiento cristiano, y eso también ha pasado respecto del pecado y las consecuencias del pecado. Por eso te dije, cuando la tendencia de estos movimientos de psicología cristiana han avanzado en los postulados de la psicología más que en los de la teología, se puede llegar a estas conclusiones, que son peligrosas, porque se van separando la revelación bíblica y ya no habría tal cosa como consecuencia del pecado y le buscan las consecuencias en otros orígenes o en otras vertientes. La verdad que la Biblia sigue diciendo lo mismo, por eso que la Biblia propone una verdad absoluta y hoy precisamente lo que está en tela de juicio son las verdades absolutas, porque estamos en la era del relativismo o el post-relativismo, que es el nihilismo, la ausencia de toda forma de norma o de valoración moral que podamos hacer de las cosas. Por eso que está tanto en auge pegarle a la iglesia cristiana o al cristianismo. Si usted es un poco lector o mira noticias por ahí, hay muchos grupos que tienen como foco la iglesia, porque la iglesia sigue hablando de normas morales. Y en esta sociedad, querido, hablar de normas morales es una cosa que está de moda, ya pasó de moda. Entonces ahí estamos nosotros. Y se ha filtrado ese pensamiento, como dije, en la iglesia cristiana. Y eso también, para el pastor Marcelo que tiene la inquietud, eso ha hecho que muchos cristianos vayan adhiriendo a una forma de pensamiento, que digo yo, bien mundana, porque responde más al estereotipo de la sociedad que al estereotipo cristiano de vida. Eso ha pasado en todos los órdenes y hasta en el propio seno de la familia. A veces adoctrinar, y díganme si no los que me están escuchando que tienen chicos grandes, adoctrinar en las verdades de la ética y la moral cristiana hoy es muchísimo más difícil que la generación de nuestros padres. Amén. Sí. Donde todos iban en el mismo sentido, cristianos y no cristianos. Ahora hay que sacar de la galera realmente, y hay que ser muy enfático y muy concreto cuando uno quiere educar en lo que está bien y está mal, que esa es la moral, en lo correcto e incorrecto, porque la corriente de la sociedad, como decimos nosotros del mundo, va para otro lado completamente distinto. Así que eso que se ha filtrado en la iglesia ha generado ese tipo de pensamiento, también una relativización del pecado y de sus consecuencias. Esto es mucho más amplio, yo lo estoy asociando al pecado hoy, pero este pensamiento de relativizar la verdad, relativizar las consecuencias, relativizar el pecado, relativizar la fe y a Dios, todo eso se ha generado en un movimiento a nivel mundial de pensamiento que va filtrando las filas del cristianismo, que hay algunos expositores bíblicos, lamentablemente, que van metiendo en la iglesia cristiana este tipo de filosofías. Entonces llega un punto que se hace difícil decirle a las nuevas generaciones qué es lo que es pecado y cuáles son las consecuencias del pecado y por qué esto está moralmente mal y aquello está moralmente bien. Eso está pasando. ¿Pastora tiene que decirme algo? No, estoy anotando preguntas que están haciendo. Bueno, después se las doy. Por ahí las contesto en la misma reflexión y si no al final... hay una acá que da para otro tema, pastor, me parece, porque dice, y si vivís tu vida conforme a la voluntad de Dios y aún así, por esta razón tenés consecuencias, ¿por qué sería? Yo creo que da para otro tema esto. Pero claro, tendría que ser más específico de qué tipo de consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Porque haciendo la voluntad de Dios... Claro, habría que ver qué tipo de consecuencias, porque tampoco hay que idealizar las consecuencias del pensamiento mundano como nada malo me va a pasar, porque entonces no seríamos cristianos. Porque Jesús, haciendo la voluntad de Dios, entre comillas, termina crucificado, hacernos la idea, por eso me gustaría ahondar
¿A qué se refiere con que tenemos consecuencias igual? Porque la verdad que algunas consecuencias tenemos. De las consecuencias que yo me refiero son las que la Biblia cita como resultado de la desobediencia. Claro. Entonces, hay cosas que son pruebas de la fe, por ejemplo, Claro, que eso es otra cosa. que no es igual a la consecuencia por el pecado. Porque la prueba de la fe termina y luego a la postre hay victoria. Es más, si repasan, No tires la toalla de hace 2 viernes, hablamos lo que era la prueba. La prueba dura poco tiempo, Hablamos de prueba, hablamos de consecuencias por las decisiones, Claro. y hablamos, porque a veces decidimos mal, y la Claro. mala decisión trae malas consecuencias, la buena decisión trae buenas consecuencias. Así que por ahí repasar. Está Y bien. también en No tires la toalla de ayer dijimos que cuidado con las enseñanzas de que todo nos va bien. Cuidado Ah, con las el exitismo enseñanzas de la de iglesia. que no pasamos por el dolor, ¿no? Porque Eso también es mundano, pastora. eso no es bíblico. Eso es hedonismo, Claro. que es una corriente de pensamiento donde se privilegia el placer. Todo lo placentero, y una vez se ve el bendecido, Claro. yo a veces lo veo hasta en las caras, ¿no? El bendecido es siempre cuando tiene algún beneficio económico. Claro. Entonces Cristo muy bendecido no fue porque... Entonces hay un pensamiento mundano muy metido en la iglesia cristiana, lamentablemente, donde todo se filtra en virtud de un pensamiento mundano, una mentalidad mundana y no la que emana de la palabra del Señor. Pero tiene que ver con esto que yo voy a leer ahora, pastora. Sí. Siguen preguntando, ¿no? Sí, sí. Y es complicado, pero yo voy a terminar de dar esta reflexión, al final contesto porque si no... Lo que quiero apurarme a contestar algo que hice acá, las consecuencias del pecado no es un propósito de Dios, ¿eh? No. No es un propósito de Dios. No. Dios nunca tiene propósitos en el pecado. No. ¿Está? Las consecuencias del pecado son, como dijimos al principio, trasladar la ley de Dios y trae sus consecuencias. El propósito de Dios puede estar en restaurarte como resultado, ¿no? En que vuelvas a Dios. Por ejemplo, el hijo pródigo, que le fue muy mal. Claro. Se fue muy mal. Bueno, en ese malestar él vuelve a Dios. Ahora, no es que Dios te va a llevar al malestar para que te vuelva. No. Lo que Dios va a seguir obrando siempre, aún en tu vida y en la mía, aún en ese para que volvamos. Pero no es que el propósito de Dios era que vos te fueras, que te vayas como el hijo pródigo para volver. Ojalá nunca te vayas y nunca te toque pasar por esas circunstancias. Claro. Ojalá nunca lo hagas. Lo que sí podemos decirle es que al que lo haga va a tener esperanza de que Dios aún así lo va a ir a buscar y en su amor lo va a traer. Claro. Ahora, las pérdidas, pastora, que siempre soy enfático en eso, Claro. las pérdidas que tengas, el dolor que tengas en ese periodo es resultado de tus mismas acciones. Claro. No te lo voy a atribuir a Dios yo a eso. Claro. Lo que sí, Dios va a seguir operando y va a sacarte de ahí, va a traerte otra vez. Ahora, lo que hayas tardado entre que caíste y que volvés, son todas pérdidas tuyas. Digamos. Claro. No se las vamos a atribuir a Dios, o mías. Ahora, las consecuencias del pecado no tienen que ver con la prueba. No, es La otra prueba cosa. es algo que Dios determina en mi Claro. vida para probarme, justamente probarme mi Eso fe, es. mi fidelidad. Claro. Ahora, no tiene que ver con las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado es lo que yo me sobrellevo por la manera de vivir o por mi decisión, siempre estando en luz. Claro. Siempre, como dijo el pastor Juan, una vez que me arroja luz la palabra, una vez que Dios me arroja luz, ahí ya conozco, ya sé, diferente, como dijo Cuando el no se pastor, tiene luz, el claro. que no tiene luz, como cuando estábamos en oscuridad, que no teníamos luz. Por eso insistí con ese versículo porque es importante para trazar bien la palabra. Claro. Mire lo que dice Isaías, que es lo que está pasando, que como digo, se ha filtrado en la iglesia cristiana. Está bueno, esto se va el tiempo. Sí, Isaías capítulo 5, cuando hay una crisis de valor, al cuestionar lo absoluto, entonces no te queda nada, ¿no? Porque si lo de Dios no vale, cada hombre, cada ser humano sería su propia norma moral. claro. Vamos a terminar, quién sabe dónde. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora en la sociedad mundial. Dice Isaías capítulo 5 y verso 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinta, ¿no? Porque dice, a lo bueno lo llaman malo, a lo malo lo llaman bueno, a lo que vale no le asignan valor, a lo que no vale Claro. le asignan un valor extraordinario, y de alguna manera esa es una muy buena descripción, Claro. hace Isaías hace 8 siglos antes de Cristo, de lo que es el relativismo, ¿no? Donde lo bueno y lo malo lo pone cada cual. Claro. Entonces mucha gente dice, ¿para vos es bueno? Ah, dale. No, para mí no es bueno, entonces no le doy. Como que cada uno es su propia norma, cada uno es su propia regla. Claro. Entonces están los pedófilos que dicen el amor con los niños es viable, y hay gente muy estudiosa. Hay un caso ahí en Canadá de gente estudiosa, entre comillas lo digo, que llegan a esa conclusión como una expresión sexual más.
hay un juez de un caso importante en Francia, porque que dice más o menos lo mismo, habla de consentimiento, en un caso una criatura de 13 años. Si el hombre va a hacer su propia norma moral, puede terminar en cualquier cosa. Bueno, eso es lo que está pasando. Por eso que atacan tanto al cristianismo de la iglesia, porque sigue sosteniendo los pilares de la norma moral. Si la sociedad no quiere tener normas morales, bueno, el punto es cuando eso, como dije, se filtra en la iglesia cristiana. Entonces ya no hay criterio de lo que está bien y está mal, ni las consecuencias que acarrea. Y cada cual, si yo tengo que aplicar, pastora, eso que acabo de decir, que sucede en la sociedad mundial, lo aplico a la iglesia, también la iglesia cada cual puede pensar, lo que yo hago no está mal. ¿De dónde dice eso que está mal? ¿No? Y hacer su propia norma dentro de la Biblia, hacer su propia ley, su propia norma. ¿Dónde dice que tenga 2 mujeres o que tenga 2 hombres? La poligamia sería eso, la monogamia. Cada cual podría luego, si cada cual va a hacer su propia norma, entonces por eso se ataca tanto al cristianismo a nivel mundial, porque el cristianismo sigue sosteniendo las columnas, los baluartes de la moral cristiana, la moral y la ética judío-cristiana, como la definen, a veces porque tiene que ver con los valores que profesamos. Entonces, pero lo que dice Isaías es, hay una alteración en esos valores. Cuando eso se filtra en la iglesia cristiana, entonces ya es como que no enseñes esto porque algunos se puede ofender. O no enseñes aquello porque no lo van a tomar a bien. O yo voy a ir a la iglesia donde me diga que como yo vivo está bárbaro. Si yo me siento bien, que yo siga así. Entonces se va generando eso en la propia iglesia. Por eso dije, Pastor Marcelo, no es lo único que está pasando lo que dije lo primero. También ha habido una filtración de una mentalidad mundana, del nihilismo, la ausencia de normas morales, o el relativismo, que es relativizar el valor de las cosas. Entonces se ha filtrado en el pensamiento cristiano. Mire lo que dice Isaías, pastora, capítulo 59, versos 15 y 16. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue preso en prisión. La verdad fue detenida. El que se apartó del mal, me parece la Argentina, pastora, fue puesto en prisión por la sociedad contemporánea. Y lo vio Jehová y se desagradó en sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su propia justicia. Es como que lo que Dios vio, está describiendo acá a Israel, pero es un buen reflejo de la sociedad. Entonces, hacer lo bueno lleva consecuencias malas. Y hacer lo malo, en la sociedad me refiero, no del paradigma de Dios. Y el que hace lo malo la pasa bien. Entonces, eso ha trastocado todos los órdenes de la vida. Y lamentablemente se ha filtrado en la iglesia cristiana también. Entonces, los cristianos cuando éramos chicos, sí, no pagar alguna cuenta. No debáis a nadie nada. Y ahora están vistos como fariseos los que piensan así. Yo a veces escucho a algunos predicadores inclusive hablar en contra de la santidad y de la obediencia, con un desparpajo. La verdad que evidentemente se ha filtrado en la iglesia cristiana ese pensamiento de relativismo o nihilismo, ¿sí? La ausencia completa del valor de la moral. Entonces cada cual es su propia norma, cada cual establece su propia regla y cumple hasta donde cada cual quiere. Y si no, me voy y me cambio de congregación. O me pastoreo por internet. O me pastoreo con el pastor de todo, sí. O busco así. Ese que pongo play, lo escucho y está todo bárbaro, después total lo apago y hago lo que yo quiero. Así que eso también está pasando en la iglesia cristiana, por eso que no hay tanta conciencia del pecado como la había hace un tiempo atrás. La otra vez nuestra hija nos había preguntado, ¿te acordás, pastor? Nuestra hija nos había preguntado sobre una postura que había dicho un cantante muy reconocido, ¿no? Entonces lo que le dijo el pastor a su hija fue, cuidado que a veces las personas se tienen que limitar a lo que hacen. Si es cantante, que cante. Que cante bien. Y que en este caso que hable de la Biblia los que saben sobre la Biblia, ¿no? Claro. Entonces a veces también tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué escuchamos? ¿De qué tomamos referencias? Y para mí un cantante es una referencia bíblica, el problema lo tengo yo. ¿No? Porque yo tengo que tomarlo como un cantante. Claro. Hay cantantes que son cantantes y pastores, ¿no? Sí, yo tengo en general una cuestión, ahí la hablé con algunos hermanos de acá de la iglesia, surgió en el grupo de hombres, me acuerdo. Yo tengo un problema con los artistas cristianos, porque son famosos, porque tienen muchos seguidores, como los artistas que no son cristianos, porque ellos son artistas, pero por allá se pueden enseñar la Biblia. Entonces ahí me genera un problema a mí, cuando no tienen buena formación cristiana. Y yo menciono un caso entre tantos que hay, por la verdad que hay muchos,
de un músico de la iglesia de Hillsong, el que dijo: Jesús, mi vida te daré, Jesús, por ti yo viviré, de ti nunca me abandonaré. Esa canción la hizo una persona que se apartó de Dios y confundió un montón de jóvenes cristianos. Entonces, cuando se toma a los artistas en general, se prediquen o hagan mímica, hagan cuento de la suegra, o se pongan a estudiar, a enseñar la Biblia, Claro. con los artistas en general tengo una dificultad cuando los toman como referencia de doctrina bíblica, excepto que hayan estudiado, pero bueno. Y hoy tenemos que proteger y cuidar mucho a los adolescentes y a los jóvenes, claro. ¿no? Porque esto confunde, o a veces no largan un montón de cosas como profecías por ahí o cosas mientras cantan y Claro. que luego no se cumplen y eso Trae mucha confusión a los chicos. lastima el corazón. Yo no me voy a apartar del Señor porque uno de estos muchachos, Obvio. digamos, hará que hagan la vida que quieran, pero el tema es que, por ejemplo, este que yo menciono, que no me acuerdo el nombre porque en inglés encima, o austríaco debe ser, y generó un cisma, un movimiento turbulento, ¿no? Porque hace una canción que la cantan millones de personas en el mundo, y yo tampoco, pastora, soy de asimilar que porque la gente lo sigue, tenga el consejo de verdad, digamos, la gente lo sigue tantas cosas en internet. Pero bueno, por eso que lo más seguro es ir a la palabra de Dios, y cuando no se enseña de la palabra del Señor la verdad absoluta y se relativiza la santidad y se relativiza el pecado y a veces se suben a modas. Hay un pastor de una iglesia de esta también, justo de la misma, mira, pero de otro país, no del original, que se ha hecho tatuaje y muestra él es pastor, muestra los tatuajes en internet de un montón de pibes que lo siguen. Hay un relativismo moral dentro del cristianismo que la verdad que hay que taparse un poco la nariz. El punto es cuando arrastran a otros, ¿no? El punto es cuando arrastran a otros porque confunden un poco. Alguien que dice que es pastor, pero no se presenta como pastor, sino como artista. Entonces yo a veces he dicho, es un artista, y se enoja. Entonces subí un videíto donde él dice, le preguntan a este muchacho que predica mucho y muchos lo siguen sus predicaciones. ¿Y usted qué? Acá en Argentina, en noviembre del año pasado, el 19. Y él tiene la oportunidad de decir, soy un mensajero de Dios, vengo a traer la palabra del Señor. Dice, yo me defino como... Porque le pregunta así el Julián Welch, el conductor. ¿Qué pones en los hoteles? Le dice. ¿Qué pones en los hoteles cuando vas? Y él dice, soy un artista. Bueno, si es un artista, ¿cómo lo va a tomar como referencia? Si te da la oportunidad de que cientos de miles lo siguen y millones, si vos querés. Y tenés la oportunidad de decir, soy un mensajero de Dios, vengo a traer la palabra del Señor, decís, soy un artista. Bueno, yo te tomo como un artista. Claro. Lamento a los que se ofendan, pero es así. Yo lo tomo como un artista. El punto es cuando esas personas influyen en el pensamiento de muchos y luego se tuercen o no son enfáticos en la verdad cristiana. Entonces, claro, es complicado. Y que lo que nosotros por ahí enseñamos, Pastor Juan, enseñamos, porque por ahí hay alguien acá conectado que tenga tatuajes, lo que nosotros enseñamos es que todo eso son marcas de una vida anterior a Jesús, claro, ¿no? Que Jesús perdona, porque cuando yo vengo a Jesús, sí, Él me perdona, me santifica, me limpia, pero a partir de Jesús yo tengo una vida con Él y una vida conforme a su palabra, y su palabra es clara, ¿no? Y aún el apóstol Pablo, cuando le dijo a Timoteo, sé imitador de mí, ¿no? No le decía de él como persona, sino de él como yo lo soy de Cristo, claro, ¿no? Esa cosa de que nos debe pesar qué tipo de vida le arrojamos al otro, claro, en la práctica también. Por eso pero que Juan decía que esta persona era pastor y que él bajaba eso como pastor. Distinto es la persona que viene, como vinimos alguna vez todos, yo en mi caso vine del mundo, y si uno viene del mundo, Dios me perdona, me limpia, me santifica y me atrae hacia Él. Absolutamente. Y pueden servir a Dios y todo eso, indiscutible, porque la verdad que todo lo que hicimos en el pasado, Dios ya se olvidó, todo eso es fantástico. El punto es cuando esta relativización que se hace, el nihilismo en la iglesia, donde es la ausencia de la norma moral, claro, y donde cada cual es su propia norma y ya no interesa lo que dice la Escritura, ahí vamos a terminar en cualquier lugar. Pero siempre hay que detener la verdad para eso. Por eso cité la porción de Isaías, porque es lo mismo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 1, pastora, verso 18, también dice, para que haya apertura a este tipo de postura, primero hay que detener la verdad. Claro. Porque la verdad es un soporte, ¿no? Claro. Como un cable a tierra, el choque, claro, para el avance de estas mentalidades. Porque dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque siempre hay que quitar la verdad del medio. Para que proliferen estas otras mini verdades, hay que quitar la verdad del medio. Entonces,
también eso está pasando en materia de pecado y de gracia Claro. y de consecuencias en la iglesia, por eso que hay tanto desorden a veces en las iglesias, que no se distingue el verdadero cristiano. Y yo cuando hablo de esto, digo porque si hay alguno grandecito que me está mirando, yo soy de la generación que te metían la gomina y la raya, que no sé cómo nos cortaron una arteria, una vena. Ser evangélico era andar con gomina y la raya bien marcada y nos obligaban a poner determinada ropa. No, yo en absoluto. Acá tenemos un baterista que si nos está mirando, la novia seguro, usa los pelos que parece un loco. Ahora ya está más rescatado. Sí, está más No rescatado. sé si la Me chiquita parece que lo rescataron. Sí, Lo rescataron. me parece que la chiquita le ha puesto lo justo. Pero no estoy hablando para nada de eso en absoluto. Sí, No. con los absolutos de Dios. Con los absolutos de Dios. A mí que cante redimido con un jopo de 2 metros, me da exactamente lo mismo porque da un mensaje cristiano maravilloso. Cristiano maravilloso. Comprometido con la fe cristiana. Tal cual. Yo hablo de los absolutos de Dios. Cuando se relativiza la verdad, la moral, lo que tiene que ver con la práctica de la fe cristiana, Claro. que trae mal en serio, no con estas cosas de Claro. estereotipo evangélico, que yo la verdad que estoy a kilómetros de eso. Lógicamente que yo tengo un estereotipo porque tenemos 50 años. Tenemos 50 No años. vamos a claro. hacer, Pero nunca le dijimos No a le nuestros imponemos, hijos no. cortate de tal manera o cortate de tal otra, ¿no? Porque no No, pasa por ahí tampoco. No pasa por ahí. ¿Mm? Estas cosas que dice la Escritura que son pecados, Esto que sí. te separan de Dios, que te traen malas consecuencias, que Claro. tienen que van en contra de su voluntad y para nada son los estereotipos. Los absolutos, Los los absolutos, absolutos. Lo que no tiene vuelta. Dios dijo blanco es blanco, no es ni gris ni es blanco. Lo que Dios dejó a conciencia, lo dejó a conciencia y nunca te lo voy a enseñar como otra cosa, pero los absolutos no. Claro. Muy bien, así que eso está pasando en la iglesia. Es una iglesia a la medida más del mundo. Uy, son las 7 de la tarde, pastora. Tengo que redondear. Tengo muchas cosas para decir encima. Una iglesia más... 51 dice acá que no 51, ¿qué dije? Sí, que dijiste 50, que te agreguen. porque es nuevito, el Claro. lunes es nuevito, de ayer. Tenés razón, Carlos, Sí, que se lo yo agregue. me tengo que incorporarlo. Claro. Sí. Bueno, así que, ¿qué ha pasado en la iglesia? Yo hice unos paralelismos medios rápidos, después los pueden analizar con más detenimiento, pero son cosas mías nomás, de cómo yo veo. Antes la iglesia invitaba a pensar, los predicadores, la iglesia invitaba a pensar. Ahora invitan a sentir. Y el sentimiento es hecho más importante que el pensamiento, cosa que nunca fue en la iglesia cristiana. Siempre se fomentó pensar, la profundidad, la meditación. Hoy es sentir. Mientras vos te sientas bien, yo no sé bien de dónde lo sacan, pero tiene que ver con el hedonismo, que dije hoy, ¿no? Con Claro. la sensación de bienestar. Y si a mí me hace bien, no importa que yo diga lo contrario. Yo me siento Yo bien. me igual. siento bien, claro. Antes se analizaba, ahora se experimenta. Antes se estudiaba, ahora se disfruta. Poco se estudia la Biblia, pastora, Sí, ¿no? sí, poco. Es como que, no, lo que a mí me parezca, lo que yo siento de Dios, y con eso les alcanza. Y si no le robamos un sermón a alguno que anda por ahí. Sí, también nos metemos en también bastante. Claro. Antes los mensajes confrontaban con lo espiritual. Ahora los mensajes son motivadores. Y yo puse esto, psicoemocionales, apuntan a otra cosa del ser humano. Entonces, ahí es donde yo pongo a los artistas cristianos, con los que tengo algún rollito, porque no confrontan mucho la verdad espiritual. Claro. No se juegan mucho por la verdad del Señor. Ellos necesitan audiencia y hacen Claro. todo lo que sea para tener audiencia. Entonces, ahí es donde encuentro yo la dificultad de que el cristianismo o los cristianos... O lo van más sigan. por los seguidores, ¿no? Claro. Entonces nunca van a decir un mensaje. Hay uno de estos que digo alguna vez, está en YouTube también el video. Porque un periodista le preguntó, ¿por qué no predica contra el pecado usted en su iglesia? Y él dijo, porque yo quiero que el que viene a mi iglesia, está en YouTube ahí. Después por privado le pasó el nombre, así que yo los que vienen a mi iglesia quiero que la pasen bien, que no se sientan mal. Ah, bueno. Y tiene un montón de gente, y tiene avión privado, y tiene una serie de cosas. Pero bueno, insisto con esto, se ha filtrado un pensamiento mundano también en el cristianismo. Por eso que hay tanta relativización de la santidad y del pecado y las consecuencias, Claro. porque ya no se tiene como fuente de inspiración la palabra de Dios exclusivamente. Es la palabra de Dios, pero un montón de otras corrientes que también nos vienen bien para la sociedad que estamos viviendo. Antes los temas eran el pecado, el arrepentimiento, la culpabilidad, el castigo eterno, la ira del Señor, el juicio, la santidad, la humildad. Antes. Y ahora es la unción, el poder, la bendición, los sueños, la prosperidad, la risa, el dinero, el eslogan marketinero. Ha reemplazado a los predicadores de la palabra de Dios que con seriedad y compasión transmitían las verdades del reino, aunque más de una vez alguno no quería escuchar. Así que voy a ir redondeando, pastora, porque son las 7 de la tarde ya. En la iglesia también está pasando, además del nihilismo y el relativismo, algo que Pablo le dice a Tito
si me acompañan en la lectura. ¿Hay muchas preguntas, pastor, ahí o no? No, acá dicen varias cosas, se ríen un poquito, está bien. Te la están Se pasando ríen, bien. se Entonces, la están pasando bien. Alguien dijo que lindo es recordar la vieja vida, ¿no? Porque es cierto, Dios nos Por sacó una vieja supuesto. vida. Y bueno, Silvia dice que te roba a vos los mensajes. Ah, no, pero sí le tiene permiso para robar. Claro, que... Sí, ayer me llamaron de una hermana que quería eso de la voluntad de Dios, y me fíjate, ahí en YouTube están los videos. Para eso lo hacemos y lo dejamos grabados. Así que, ¿qué pasó, pastor? No, nada. Estamos bien. Sí. Bueno, mire lo que Pablo dice a Tito, que tiene que ver con ese cristianismo que tenemos que recuperar, con esa coherencia, para mí, que tenemos que recuperar los cristianos, entre lo que decimos y cómo vivimos. Claro. Yo creo que también en materia del pecado había un distanciamiento en la espiritualidad declamada, dicha y la vivida. Ayer vimos, pastor. A ver, ¿qué vio? Vimos ayer en No tire la toalla el término coherencia. Claro. Y que los psiquiatras trabajan con las personas con este término coherencia, que es pensar, decir y hacer lo mismo. Mire, porque tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Que le dice Pablo a Tito, se ve que es un problema viejo. Dice, capítulo 1 y verso 16 de la carta de Pablo a Tito. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes. Por eso decía yo el tema de la rebelión, la rebeldía, no es igual a la ignorancia, claro. Sino Dios sería injusto. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto de la coherencia entre lo que decimos y lo que somos y o hacemos. Claro. La persona íntegra es una persona que tiene esa coherencia entre lo que dice, piensa y hace. Entonces, ahí sí vamos a ver una práctica de la fe que se parezca al modelo cristiano, el modelo bíblico. Lo que pasa es que decimos muchas cosas que ni somos ni hacemos. Entonces yo alguna vez prediqué sobre algo que para mí es una frase interesante, pero fue una predicación, no sé si no fue un título, pastora, mire. Que es un error pensar que somos todo lo que sabemos. Por lo general los cristianos sabemos mucho más de lo que somos. Y es un error pensar que porque lo sabemos, somos. Y he analizado yo eso, ¿no? Porque muchas personas dicen, sí, ya lo sé. Pues no viven conforme a lo que saben. Este otro, ya lo sé también. Pero no viven conforme a lo que saben. Entonces, es un error pensar que porque sabemos, somos. Y a veces hay un abismo, como dice Pablo a Tito, hay un abismo. Y yo voy a ir rápidamente, porque voy a terminar, pastora, sí. a la coherencia respecto de qué, entre lo que decimos y hacemos. Y también está en la primera carta de Juan. En el capítulo 1 y verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y hacemos respecto de nuestra comunión con Dios. Primero para empezar, son 3 nomás. Podríamos citar más, pero yo para darles una punta de pensamiento. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, entonces mentimos y no practicamos la verdad. Dígame si no, pastora, ¿cuántos hay con una espiritualidad más declamada que vivida? ¿A cuántos nos habrá pasado? Me voy a incluir, ¿eh? ¿A cuántos nos habrá pasado que la pandemia reflejó que puerta para adentro, nos sacaron el templo, no hay más vida cristiana? Nos sacaron el culto, nos sacaron el templo y no hay mucha comunión con Dios. Es una realidad. No hay coherencia a veces entre lo que decimos y cómo vivimos. Respecto a la comunión. Lo segundo, respecto al pecado, dice el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro que en un momento hay que hacer un análisis personal. No para echarnos las culpas, ni mucho menos. Es reconocer, Señor, en esto fallo. Yo tengo esta práctica pecaminosa. La desconozco. Estoy contrariado. No formo parte de eso. No tiene que ver conmigo. Pero otra vez caigo. Entonces, es bueno reconocer las falencias que tenemos y no naturalizarlas y decir, bueno, esto es lo mío, otro tendrá otra cosa, yo sigo con lo mío. No, pues eso es rebeldía, eso sí te va a llevar a la muerte.
a la muerte espiritual y a algunas otras muertes. No es la actitud del penitente, no es la actitud de que está dolido por ofender a Dios. Entonces cae la porción de Hebreos del pecado deliberado, del que pisotea la sangre del Señor, del que le da lo mismo interrumpir su relación con Dios. Entonces, ese es el pecado deliberado que habla Hebreos capítulo 10. Dice que está tan interesante, puso alguien, que te podés extender, ¿eh? Sí, pero yo no quiero. Debe estarlo, pero yo ya tengo una hora por reloj y me voy a hacer otras cosas. Y eso que acá es mucho una hora, porque cuando predica en el púlpito son 40 minutos como mucho. Ahí preciso. Así que acá una hora, Osvaldo, ponete recontento. Bueno, lo segundo respecto del pecado. Lo tercero, respecto a nuestro diario andar, capítulo 2 de la misma carta, sin verso 6, tenemos que ser coherentes respecto a nuestro diario andar. El que dice permanecer en él debe andar como él anduvo. Amén. Y ese es el diario andar. Amén. Su vida cristiana y la mía debe ser el fiel reflejo de que estamos en Cristo. Amén. En la escuela, nosotros, con el almacenero, con el verdulero. Ayer me pasó algo, pastora. Andaba buscando cosas para el cumpleaños, para comer acá en casa, ahí de última, trajeron un montón de cosas de regalo también. El ácido úrico por las nubes, la presión. Y porque lo conocen y le mandaron mucha picada. Mucha picada. Le regalaron mucha picada, mucha bondiola. Pero ¿no? ¿qué pasó? Estábamos ahí en un local que vende estas cosas acá. Estaba Candy adentro porque era por número par ayer. Sí. Y un chico delante nuestro, estaba sentado yo en el auto, Candy estaba en el local, se le rompe una rueda. Del auto, ¿no? Ayer a la tarde. Entonces, Candy adentro, ya estaba deteniéndola, llamo a la policía porque estaba el chico ahí, ya casi llegando a una avenida. Y se aglomeraron algunos autos. Entonces llamo a la policía y digo, mira, estoy acá, estoy parado. Y le comento la situación, y mandé un patrullero como para que atiendan al muchacho hasta que lo resolvamos. Y me bajo yo de mi auto, me presento y le ofrezco ayuda. Y había que llevarlo a buscar una arandela o se le había roto un tornillo. Súper agradecido el muchacho, súper agradecido porque no habíamos vuelto, porque lo habíamos atendido, pues no lo dejamos tirado. Y el cristiano, si uno mira a Cristo, la verdad que esas son acciones de la vida cotidiana para los cristianos. Son acciones de la vida cotidiana. Los cristianos tenemos que hacer eso. Si decimos permanecer en Dios, debemos andar como Él anduvo. Entonces yo no puedo declamar el amor y hacer canciones del amor y llorar en los cultos por el amor, y cuando tengo la oportunidad de mostrar el amor, poner primera y llevarme la picada a casa y que este muchacho lo ayude Magoya, o de Dios, no sé quién. Entonces, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y nuestro diario andar, dice Juan. El que dice permanecer en Él tiene que andar como Él anduvo. Nuestro diario andar tiene que reflejar que somos seguidores de Cristo. Y por último, en las relaciones interpersonales también debe verse esa coherencia, ¿no? Porque hablamos del amor del Señor, que amamos a todos. Yo soy un poco verborrágico para eso, pero dice así, capítulo 2 y verso 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Así que no es lo que declamamos, no es lo que decimos, es cómo vivimos lo que nos define como cristianos. Entonces es importante, hermano. Eso también ha pasado en el cristianismo. Vemos mucha cháchara, mucho piripipí, diría, no sé quién era, que es un personaje de la televisión argentina, y en la realidad mostramos poco el amor cristiano y la gracia cristiana, y mostramos poco nuestro andar cristiano. Entonces la gente dice, sí, yo conocí un evangélico, pero la verdad es mejor perder lo que encontramos. Estamos complicados entonces, estamos complicados. Así que, y voy a lo último, sí, Osvaldo, con esto me despido, del pecado deliberado. En Hebreos capítulo 10, del 26 al 31, habla de que pecar deliberadamente es pisotear la sangre de Cristo. Dice términos tremendos, duros. Parece que uno está leyendo Apocalipsis, no Hebreos. Porque dice así, el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo. Entonces por eso dije, no es lo mismo hablar del pecado después de la conversión que antes. Porque nunca va a ser aplicable esa porción para un no cristiano, claro, para uno que no conoce de Dios, claro, porque peca en su ignorancia. Entonces, de esa porción yo extraje 3 pensamientos. Cuando uno peca, es pisotear la sangre de Cristo, dice Hebreos, es herir su amor. Es más que transgredir una norma. No lo plantea así la Biblia, es una expresión, yo te diría casi teológicamente técnica para referirnos al pecado. Pero es más profundo que eso. Cuando yo peco deliberadamente, pisoteo la sangre del Señor.
hiero su amor por mí. Me da exactamente igual que haya muerto por el pecado. Eso es lo que dice Hebreos. Y dice en términos duros, porque dice, ¿y qué más se puede hacer por ese cristiano que peca deliberadamente si pisotea la sangre del Señor? Lo segundo que dice esa porción, que repito, Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31, es que es un insulto al Espíritu Santo. Es un insulto al Espíritu Santo. Y lo tercero que dice esa porción, que es negarle a lo sagrado el valor de ser sagrado. Porque la sangre del Señor es sagrada. Pero el que peca le niega ese valor y la pisotea. Hay cosas que son simbólicas, ¿no? Porque esto es simbólico, pero es representativo de... Yo no sé qué cosas importantes tenés vos en tu casa, ¿no? Qué cosas considerás que son importantes. Pero déjenme decir algo más banal, mucho más banal que la muerte del Señor, absolutamente. El título universitario de tu hijo, ponele. El que te gustó, que se reciba, que apreciaste mucho, el esfuerzo, el valor que hizo. Diría el autor a los hebreos, es como bajarlo del living si lo tenés y pisotearlo, no vale nada eso. Eso hacemos cuando pecamos. Pisoteamos la sangre del Señor, es decir, le restamos absolutamente el valor que tiene. Y eso es bien grave para Dios y nosotros. Entonces, el pecado es simplemente, no es solamente desobedecer una norma. El pecado es echar a perder una relación personal con Dios y herir a Dios como Padre. Eso es pecar. Yo te podría decir, pero la desobediencia, Dios dice que doble, como dije al principio, viste que te dice en forma de metáfora, pero a nivel de los sentimientos y de la relación con Dios es mucho más que eso. Es que no me importe a mí la sangre de Cristo derramada, es que no me importe a mí el amor de Padre, es que yo ponga en riesgo mi relación con Dios, por eso que yo considero que es mi gusto, mi placer y voy y lo hago. Es no importarme la relación con Dios, es herir el sentimiento de amor de Dios como Padre. Así que es mucho más que transgredir una norma que es una definición técnica. Es que me importe poco o me importe menos conservar una relación de comunión con Él. Entonces, no sé si respondí su inquietud, Pastor Marcelo, pero es bien variado por qué los cristianos reinciden en el pecado. Es todo eso y algunas otras cosas que no habré dicho, pero que ya el tiempo avanzó y tenemos que concluir. Así que mi consejo, pastora, para los que están allí conectados y los que van a leer o escuchar este mensaje grabado después, es que le pidan a Dios la gracia de poder vivir según lo que Dios ha establecido. No solo por una cuestión de conveniencia, porque es mejor para nosotros, sino para honrar nuestra relación con Él. Bien, vamos a responder esas dos preguntas el próximo sábado, que una la hicieron por privado, la otra la hicieron ahí. Si se cansa Dios de que sigamos pecando cuando reincidimos, si se cansa Dios, la pregunta. Y por privado lo que preguntaron pastores, si el pecado se hereda. O sea, si es hereditario. Y es como una familia cristiana, pues no voy a contar la historia, porque bueno, la historia es para nosotros privadamente, pero por lo que entendemos es una familia cristiana la que está escribiendo, como que han visto descender pecados que se han ido repitiendo dentro de la familia. Hay alguna teoría, vieron que Abraham pecó, mintió, Isaac mintió, y el nieto fue un experto en mentira. Algunos hablan de pecados hereditarios. Lo que yo estoy seguro que se heredan son los hábitos pecaminosos. Y que en el caso, también Pastor se acuerda cuando Jesús, los discípulos le preguntan por alguien enfermo, le dice, ¿es por él que está enfermo o pecaron los padres? Entonces ahí es como que también, ¿no? Sí, pero lo vamos a explicar. Después sobre las consecuencias del pecado, algunos salen enfáticamente a decir, Dios no, hay un texto en Ezequiel, me parece, pero podemos buscar, Dios no castiga a los hijos por los padres. Yo digo, no, está bien, pero las consecuencias las va a tener igual el hijo. Las va a tener, claro. Si yo me mando una macana internacional, pastora, la voy a afectar a usted, voy a es lo que hablábamos Tomás, el otro día. Voy a afectar a Candela y voy a afectar a Juancito. Seguro, por las consecuencias. Porque van a caer sobre mí, pero yo no vivo solo en el mundo. Y aún en sanidad interior, cuando hacemos individual, pero ahora no tires la toalla también, lo vamos a ver, pastor, es que si vos sabés que tuviste ciertos pecados, cortalos, que no bajen. Claro. Digamos, confesarle a Dios esos pecados y decirle a Dios que no bajen a tu descendencia. Lo que suele pasar es que hay hábitos pecaminosos que se heredan, ¿viste? Hay, claro. Padres tomadores, hijos tomadores, hay hábitos pecaminosos que se heredan. Claro. Con respecto a las consecuencias, que algunos dicen no y citan ese versículo, que la verdad que es cierto. Dice el Señor, no visitaré a los hijos por la maldad de los padres. Está bien, pero yo digo esto, a veces lo uso de ejemplo también.
Ananías y Zafira, que no sabemos si tenían hijos. Pero si tenían hijos, fueron Los huérfanos dejaron huérfanos. por el pecado de los padres. Así que consecuencias hay. Consecuencias. Después uno puede ver teológicamente los argumentos y todo, pero yo soy más práctico para el pensamiento, incluso de la Escritura. Si Ananías y Zafira tenían hijos, ellos fueron huérfanos por el pecado de sus padres. Claro. Bueno, pastora, voy terminando porque Bien. ya hemos cumplido este ciclo y vamos a orar como siempre lo hacemos. Amén. Recuerden que yo me quedo con esto último, que me parece que es lo más sustantivo para nuestra relación con Dios. Cuando yo peco, le estoy diciendo al Señor, no me importa tanto nuestra relación. Estoy dispuesto a ponerla en riesgo, o por lo menos nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. Y tal vez es la relación, ¿no? Si persisto, por lo menos. Y como dije cuando hablamos del pecado de muerte, el que persiste en pecar va camino a la muerte. Solamente el que se arrepiente va a poder evitarlo. Así que oramos a Dios para que Dios nos conceda la gracia de poder mantenernos en santidad por Él, ¿no? por su Espíritu en nosotros, y que podamos vivir conforme a lo que a Él le agrada. Porque no solo mantenemos esa comunión con Dios como Padre, sino que es beneficioso para nosotros en todos los órdenes de la vida. Y que levantarnos cada mañana es una oportunidad que Él nos da para obedecer. Él es paciente, Él es bueno, dice la palabra de Dios, es misericordioso, ¿no? Pero también decíamos ayer que con el tiempo no hay que jugar, porque ahora pagamos el vivo y no sabemos qué pasará dentro de una hora. Claro. Entonces con el tiempo tampoco hay que jugar, hay que obedecer. Creo que el obedecer es ahora y es ya, porque el tiempo no está en nuestras manos. Yo a veces suelo aconsejar, me vienen pensamientos, pastores, vamos a cortarla porque cuando alguien me dice que, si perdemos la salvación o no, yo le pregunto, pero vos estás viviendo, me estás preguntando para vivir en la cornisa de perderla o no, porque lo que me está evidenciando es que estás lejos del Señor, digamos. Es mejor estar en comunión con Él y no tan cerca del límite de la línea si la perdemos o no. El otro día nos tomamos un trabajo bastante, no de tiempo, digo, de hablar con un adolescente, de decirle eso, no juegues con el tiempo, no juegues con lo que ya tenés luz y sabés, porque el Señor puede venir y es como, no está como dice Juan, a ver, pregunto para ver si puedo seguir en la mía, o pregunto para ver si puedo seguir en lo tibio. Alguno pregunta para ver cuál es el límite, para estar en el borde del límite, pero es una vida muy pobre como cristiano, digo yo. Claro. Mejor estar en comunión con Dios, en su santidad, es tranquilo, relajador y trae un montón de bendiciones. Además de que cuido esa relación con Él. No banalizo lo importante, como es la sangre del Señor, no la pisoteo, no hiero el corazón de Dios, aprecio lo que Dios ha hecho, todo eso con mi vocación de hacer su voluntad. Amén. Así que oramos al Señor, nos despedimos en amor, en gracia, que tengan un buen fin de semana y oramos a Dios primero y luego nos saludamos. Gracias te doy, Padre bueno, por tu palabra. Gracias porque nos has enseñado, Señor, cómo poder vivir en santidad. Señor, podemos discernir esta actitud de nuestro ser, a veces de rebeldía, a veces de no querer vivir como vos has establecido. Nos hemos justificado en nosotros mismos o en otros, a lo mejor, incluso en pecados de otros, que los consideramos nosotros más graves que los que nosotros podamos tener, pero nada de eso queremos para nosotros. Queremos en la medida que tú nos des la gracia poder ser santos para vos y poder presentarte vidas, como dice Judas allá en su carta, aquel que es suficiente para presentarnos delante del trono sin mancha y con alegría. Así deseamos que sean nuestras vidas, que tú nos presentes un día delante del trono de tu gracia sin mancha y con alegría. Bendecí a cada uno que está luchando con sus hábitos pecaminosos, que tú lo bendigas, les des la fortaleza, la gracia de tu Espíritu Santo, que lo regeneres, como dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 8, que cambies nuestra naturaleza, porque es posible agradarte. Es posible agradarte. Por la obra de tu Espíritu Santo, de regeneración del ser, es posible agradarte. Y poder vivir en esa paz de conciencia y de espíritu que da el poder vivir santamente. Gracias te doy, Señor, por esta tarde. Gracias por todos los hermanos que vas a bendecir. Y si han abrazado algunas de estas formas de pensamiento, esta mentalidad mundana, que puedan rechazarla de plano en el nombre de Jesús. En esta hora, en este tiempo, en este día. En el nombre de Señor. Jesús. Ni el nihilismo, la ausencia absoluta de normas morales, ni el relativismo tienen nada que ver con nosotros, que somos portadores y profesadores de una verdad absoluta, porque es la verdad tuya. Amén. Y sobre esa verdad absoluta sustentamos y fundamentamos nuestra ética y nuestra moral. Gracias te damos, Padre bueno, por esta tarde, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano.